candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se enfrentará al candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda, en una segunda vuelta que decidirá la presidencia de Colombia. La elección prepara el escenario para una batalla sobre el futuro político del país, la orientación de sus relaciones con socios internacionales clave, entre ellos Estados Unidos. Con el 100% de los votos escrutados, Abelardo de la Espriella, el ultraderechista de Defensores de la Patria, obtuvo el mayor número de sufragios con un 43,74%, sin alcanzar mayoría absoluta necesaria para ganar en primera vuelta. Iván Cepeda, en representación de la coalición de izquierda Pacto Histórico, quedó en segundo lugar con un 40,90%. La segunda vuelta se discutirá el próximo 21 de junio. Bueno, y regresamos con elecciones en Colombia, y ahora vamos con el punto de vista de Robert Valencia en Nueva York. Robert, gracias por estar acá con nosotros. Pues evidentemente lo que veníamos hablando, un punto clave es el papel de Estados Unidos en estas elecciones y también de cara al futuro político y en el contexto de política exterior. ¿Qué nos puedes decir? Adelante, Robert, gusto en saludarte como siempre. Un placer, Rey. Buenas noches y un saludo a toda la teleaudiencia y, por supuesto, un saludo a los colombianos que hoy ejercieron su derecho al voto aparentemente en un estado de paz, de estabilidad, algo que muchos habían temido no podría ocurrir, y al final pues parece que se llevó todo el orden y eso es una cosa de aplaudir en un país que se ha venido sacudiendo o que ha tenido incluso un candidato abatido por la violencia en Colombia, lo digo como colombiano, el caso de Miguel Uribe, y que pues hoy se llevó a cabo estas elecciones sin mayores tropiezos. ¿Qué va? Bueno, desde la óptica estadounidense, pues evidentemente Abelardo de la Espriella es una persona que yo diría que su campaña, a pesar de que pues Donald Trump no es una persona que tenga una injerencia directa como tal, pero ha copiado mucho del estilo de Donald Trump. Y esto es algo que también se ha venido adoptando en otros países de Latinoamérica. Abelardo de la Espriella, al igual que Donald Trump, es una persona que, a pesar de estar rodeada de todos los lujos posibles, se considera como un outsider, un maverick, una persona que no es parte del establecimiento, y es evidente. Y ese modelo de campaña lo copió un poco, adquirió, digamos, modelos de Donald Trump, adquirió también elementos de la campaña de Javier Milei, utilizando mascotas. Él se hace denominar el tigre, mientras que Milei se autocataloga como el león. En fin, elementos también de machismo, hay que decirlo, de misoginia, que también fueron permeados en la campaña de Donald Trump, tanto en el 2016 como en el 2020 y el 24 también. Y así le fue funcionando. Llegó a muchos colombianos que básicamente, al estilo de Argentina, es un referendo al oficialismo, al cansancio, al agotamiento, y eso yo creo que también se vio aquí en las elecciones en Estados Unidos, entre otros detalles. Pero yo creo que la campaña, particularmente la de Abelardo de la Espriella, copia mucho de los elementos de Donald Trump, y creo que ese tal vez ha sido el gran aporte que ha hecho cuando Donald Trump era el candidato republicano, y aparentemente le funcionó porque, como tú bien mencionas, pues se llevó la mayoría de los votos en esta primera vuelta. Robert, me llamó mucho la atención, bueno, a ver cómo te lo planteo. Las relaciones entre Petro y Trump, por supuesto, no terminaron nada bien, aunque hicieron más o menos las paces, las tensiones siguieron, pero donde me llamó mucho la atención es que no vimos a un Trump muy activo, a pesar de estas tensiones, de estas críticas, incluso del presidente Trump hacia Petro y viceversa. No vimos muy activo en las últimas semanas al presidente Trump, cuando él lo hemos visto, a diferencia de otras elecciones en América Latina. No sé, ¿te llamó la atención a ti? ¿Cuál es tu opinión de eso? Sí, exactamente es eso, muy diferente a lo que vimos, por ejemplo, en la campaña de Ecuador, donde prácticamente había hecho campaña con Noboa, que es el actual presidente de Ecuador. Lo mismo en las elecciones de Argentina, cuando el partido de Milei estaba jugándose
las elecciones locales y con esta ayuda de 20 mil millones de dólares logró que el partido, o por lo menos las personas allegadas a Milei, se hicieran a la mayoría de sus escaños. En el caso de Honduras, exactamente lo mismo con el candidato de la derecha en ese momento. Es decir, muy a diferencia de esos ejemplos, en este caso, pues Trump no ha tenido digamos, un involucramiento directo, pero sí las personas que rodean a Donald Trump. Y estamos hablando de personas muy allegadas a sus políticas. Estamos hablando de Bernie Moreno, que es congresista colombiano de nacimiento por Ohio y que fue a Colombia a hacer veeduría de las elecciones y en donde, según lo que señalan las reglas en Colombia y la Comisión Electoral Nacional, pues los observadores no pueden hacer algún tipo de referencia política o una inclinación hacia un partido o a un candidato en particular. Y lo que ha venido haciendo Bernie Moreno en ese entonces, lo mismo que Donald Trump, es antagonizar con Gustavo Petro. Exactamente lo mismo. Y al aducir que algunas regiones en Colombia pues no deberían contarse los votos en caso de que hayan disturbios de seguridad pública, cosa que no vimos, por lo menos no hay reportes al respecto. Pero ese tipo de comentarios yo creo que, aunque no creo que hayan influido en las elecciones, o por lo menos en los resultados de esta noche, pero sí habla de este manoseo, por ponerlo de alguna manera, de algunos funcionarios estadounidenses, por ejemplo el caso de María Elvira Salazar, que ha estado muy activa en Twitter y que sigue haciendo un llamado a los colombianos para que voten por Abelardo de la Espriella, independientemente de muchas de las críticas que se le han hecho a Abelardo de la Espriella. Obviamente también críticas que se le pueden hacer a Iván Cepeda, como lo señaló el invitado anterior, pero esta manera de, digamos, de romper el protocolo y de no influir o de hacer comentarios respecto a otras elecciones o, digamos, estos sufragios universales que ocurren en otros países, pues se sale de la regla, pero obviamente estamos en un tiempo en donde las reglas y las buenas costumbres y el protocolo, pues se ha echado por la borda, ¿no? Sí. Robert, y como último, me queda un minuto, pero no quería dejar de preguntarte el papel de Colombia, fundamental para Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, este interés que tiene Estados Unidos en agrupar a algunos países a través de este mecanismo de escudo de las Américas, y por supuesto, Colombia va a tener que jugar un papel fundamental. ¿Cómo lo ves tú de cara al futuro? Gane quien gane. Claro, no va a tener un rol fácil, evidentemente. Gane quien gane, la va a tener muy difícil. Pero señalas, por ejemplo, el escudo de las Américas, esta cumbre que sucedió en Miami casualmente, en donde creo que es más una alineación de países afines a la corriente actual que rige Estados Unidos, porque en esa cumbre no fue invitado ni Brasil, ni México, ni Colombia, y particularmente México y Colombia, los países que han sufrido digamos, las consecuencias de esta guerra contra las drogas y que son los principales actores en este comercio ilícito. Así que vamos a ver si con una eventual o posible victoria de Abelardo de la Espriella vemos cómo se va a manejar esa política, porque evidentemente, como tú señalas, gane quien gane, pues el crimen organizado va a continuar si no se toman medidas necesarias. Pero sí, yo creo que vamos a ver si hay algún alineamiento en caso de que la derecha, o en este caso la ultraderecha, surja como ganadora en la segunda vuelta en Colombia. Y también hay que ver, bueno, cómo queda en el equilibrio en América Latina, pero eso lo dejamos para posiblemente en estos próximos días otra conversación. Gracias, Robert. Gracias por estar acá con nosotros. Era el analista político Robert Valencia desde Nueva York.